Buenas tardes, vamos a ver otro video de este canal en donde trataremos el tema del análisis de formaciones en vigas y losas de hormigón armado, que como veremos tiene sus particularidades. En la actualidad, el método de diseño de las piezas de hormigón estructural, como sabemos, se basa en los estados límites últimos, es decir, en el análisis de la estructura bajo las cargas mayoradas y comparar las solicitaciones requeridas con las solicitaciones disponibles en función de las secciones de las piezas y la armadura dispuesta. Los requisitos que permiten asegurar un adecuado comportamiento bajo esos estados límites de rotura no necesariamente nos garantizan que bajo el nivel de carga de servicio ese elemento que estamos diseñando, viga o losa, se comporte satisfactoriamente. Al respecto, nuestro reglamento 201-2005 establece en el artículo 9.5 que los elementos de hormigón armado solicitados a flexión se deben diseñar con una rigidez adecuada, tal que permita limitar las flechas o cualquier deformación que pudiera afectarlos en forma negativa, tanto la resistencia como el comportamiento en servicio de la estructura. Cabe recordar que el CIRSOC 201-2005 no es más que una transcripción, por lo menos en lo que es el diseño, de elementos del código ASI 318-2005 para los amigos de México, Perú, Chile, Colombia que miren el canal. Es decir, que todo lo que estamos mencionando es de aplicación al código ASI 318-2005. Vamos a hablar también de las nuevas versiones del código ASI 318, qué variantes o modificaciones ha establecido. En principio, esta definición no nos ayuda demasiado si somos diseñadores o proyectistas, porque lo único que nos dice es que no debemos tener flechas que afecten en forma negativa el funcionamiento. El tema es cómo lograr ese propósito. Dentro de los estados límites de servicio, ya veremos un video que hablará de fisuración, ahora estamos hablando del tema de formaciones y luego veremos otro que hablará de vibraciones, sobre estructuras de hormigón armado. Hay un tema que es interesante analizar. En décadas anteriores, entre el año 40 y el año 70, no se volvía tan relevante verificar las condiciones de fisuración o deformaciones. ¿Y por qué esto, no? El diseño de las secciones lo realizábamos habitualmente no, en esas épocas era la única herramienta que disponíamos, o disponían los ingenieros que trabajaban en esa época, yo todavía no era ingeniero, del método de las tensiones admisibles. Entonces, este método, conceptualmente, para muchos conocido, para otros no tanto, trabaja con coeficientes de seguridad altos y por ende bajas tensiones de trabajo para el nivel de cargas de servicio tanto en hormigón como en acero. Las secciones resultantes, o sea, eran robustas en general, no se calculaba las estructuras con el grado hiperestático que tenían, por ejemplo espaciales y continuas, sino que se trataban de discretizar en elementos más sencillos para hacer más sencillo el cálculo, porque no había programas de software, recién en la década del 70 surgieron los primeros. Todo esto arribaba, más la utilización de acero liso con una tensión de fluencia de 2.400 kilos por centímetro cuadrado, a que, a igualdad de otras variables, luces, cargas, teníamos mayores secciones de acero AS, ¿sí? Y por ello mayores secciones de hormigón también, y por ello mayores momentos de inercia con las secciones eventualmente fisuradas, en estado 2. Esquemáticamente arriba vemos una sección de hormigón armado con armadura inferior, sujeta a momentos positivos y armadura superior. ¿Cómo obtenemos la sección homogeneizada equivalente? Eso lo estudiaremos en detalle en flexión, pero básicamente la sección de acero es reemplazada por n veces la sección de acero es reemplazada por n veces el área de las armaduras, donde n es la relación de módulos, por eso queda una sección de hormigón equivalente a la anterior con aletas, ¿sí? A la altura de las armaduras hay aletas. En estado 2, fisurado, bajo el nivel de carga de servicio,
solo se computa por debajo del eje neutro la sección de las armaduras, no computándose como parte activa la sección de hormigón traccionado y por ende la sección que quede es la de abajo, donde el hormigón que se visualiza de altura IG es el hormigón comprimido, las aletas superiores son las correspondientes a la armadura en la zona comprimida y aparte queda un rectángulo apaisado que sería n veces el área de las armaduras, el área equivalente de la sección de hormigón. Mediante estas variables podemos sacar el momento de inercia de la sección homogeneizada, como veremos, y el momento de inercia de la sección en estado 2 fisurada. En la actualidad, el mejor conocimiento de los materiales componentes y a su vez el desarrollo del método de diseño bajo cargas últimas, antiguamente conocido como método de rotura, ¿sí? Ahora se lo conoce como método de estados límites, permitieron lograr diseños más ajustados y secciones más esbeltas, asociados con coeficientes de seguridad más reducidos. A su vez, vale la pena aclarar que ahora sí, paulatinamente fuimos contando con software de apoyo de cálculo que nos permitieron analizar las estructuras de forma más real, más espaciales, con mayor grado de hiperestaticidad y eso condujo a secciones menores, relativas a las anteriores. Aparte utilizamos acero ADN 420, usualmente dureza natural, 4.200 kilos por centímetro cuadrado, o sea que para cubrir el mismo momento, la misma solicitación sobre las armaduras, el AS requerido era del orden de la mitad. Por ejemplo, bajo el CIRSOC 201-82, el viejo reglamento que regía en la República Argentina, el coeficiente de seguridad de flexión era del orden de 1,75. ¿Sí? Según el código ASI 31899, asumiendo acá hay que correlacionar el tipo de rotura y la relación entre sobrecarga y carga permanente, asumiendo una sobrecarga igual a la mitad de la carga permanente, podría ser la sobrecarga del orden de un 30% de la carga permanente, ya lo hemos comentado, el factor de seguridad global se reduce aproximadamente a 1,67. Y según el código ASI 318-2005 o nuestro reglamento, para la misma relación de sobrecargas a cargas permanentes, el coeficiente de seguridad a flexión en iguales condiciones se reduce a 1,48. ¿Esto qué implica? Que para el nivel de carga que la seguridad es menor, no, significa que conocemos mejor el problema y por eso podemos reducir esos coeficientes. Pero que para el nivel de cargas de servicio las tensiones en las armaduras van a ser mayores y por ende las fisuras van a ser más marcadas, tenemos que hacer un adecuado control, las tensiones sobre la zona comprimida de hormigón más elevadas y por ende las deformaciones por fluencia mayores. Y todo esto conduce a que un problema que antes no era relevante, como la verificación de deformaciones, cada vez lo sea en mayor medida. Lo que acabamos de analizar tiene una incidencia, por supuesto, directa sobre las tensiones en el acero para el nivel de carga de servicio. ¿Y esto qué significa? Que va a repercutir sobre las deformaciones o flechas que experimentan las vigas bajo el nivel de cargas de servicio, sean estas vigas o losas, elementos fundamentalmente flexionados. Entonces, cada vez se vuelve más importante hacer un control del comportamiento de la estructura para el nivel de cargas de servicio. Por supuesto, nunca tenemos que olvidarnos del proceso constructivo, desde la etapa de elaboración del hormigón, la colocación, el curado, el desencofrado en los tiempos mínimos establecidos. Todo eso conlleva que después el procedimiento de cálculo que hicimos de chequeo de flechas y lo que nos encontramos en la realidad concuerden medianamente. Las flechas que se pueden presentar en una viga que estamos estudiando o en una losa, al igual que el espesor de fisuras, que lo trataremos en la clase, en el video que veamos o los videos de fisuras, constituyen una variable aleatoria. Por ello, solo podemos lograr, mediante un estudio adecuado, razonable, solo una estimación del valor real que se puede llegar a producir.
El CIRSOC 201-2005, al igual que el código ASI 318-2005, propone dos criterios para el control de flechas bajo el nivel de carga de servicio. Uno que es un método indirecto y aproximado que nos permite controlar las deformaciones a través de un control de las esbelteces, sobre el cual vamos a hacer algunas observaciones. Y otro es directamente el cálculo de las flechas, que lo vamos a tratar. Por ejemplo, en una viga de este tipo, como la que marqué, sobre la cual apego una columna de varios niveles, no cabría el primer método, sino el segundo, el cálculo de las flechas, y cotejar luego los valores obtenidos con los valores máximos admisibles. Un posible criterio aproximado y solo aplicable a elementos sometidos a flexión que no estén ligados a piezas no estructurales o cerramientos que puedan llegar a sufrir daños cuando las vigas se deforman en forma excesiva, consiste entonces en hacer un control de las alturas mínimas de los elementos, vigas o losas, que nos garanticen, basado en la experiencia naturalmente, que las deformaciones que posiblemente se presenten estén dentro de límites aceptables. Como el código ASI y el reglamento nuestro presenta esta tabla. Fíjense que tenemos alturas o espesores mínimos H, condiciones de borde simplemente apoyado, con un extremo continuo, con ambos extremos continuos, para losas macizas armadas en una dirección y para vigas o losas nervuradas en una dirección, cocientes, la luz sobre 20, la luz sobre 16, por el cual, en función de la luz que es conocida, podemos determinar la altura mínima de la viga o el espesor de la losa armada en una dirección. Pero esta tabla tiene una objeción, tiene dos objeciones importantes. La primera tiene que ver con la intensidad o magnitud de las cargas, que no está contemplada en un parámetro de control para limitar las esbelteces. Y otra es la relación peso propio a cargas totales, o sea, cargas permanentes a cargas totales, que tiene que ver con el incremento de las deformaciones por fluencia lenta. Ya vamos a ver que hay otras tablas de otros códigos o normativas que sí lo contemplan. Cuando tenemos problemas de deformabilidad, puede ser en el dibujo 1, por ejemplo, tenemos la viga superior en negro, es más deformable, y las fisuras que se producen en los cerramientos son del tipo que se ven en el primer dibujo. Cuando la viga más deformable es la inferior, las fisuras tienen otras características, son horizontales, y cuando el sistema es deformable sería un cuadro de fisuras que nace en las esquinas tipo 3. Como complemento del enfoque que hace el código ASI 318, podemos mencionar lo que menciona la norma española de hormigón estructural del 2008 o los eurocódigos S2. Presentan tablas que sí contemplan una de las variables que mencionamos, que es la intensidad de las cargas. A modo de ejemplo, para una viga simplemente apoyada, el ASI 318 nos fija un esbeltez límite de 16 y los eurocódigos para cuantías bajas establecen un valor de 20 y para cuantías altas un valor de 14. Es decir, que relacionan, si la cuantía es baja, seguramente la intensidad de las cargas son también reducidas y por ende el cuadro de fisuras que se van a presentar y las deformaciones incrementales por fluencia van a ser menores. Por eso nos permiten esbelteces menores. Esto es acá vemos la misma comparación para una viga interior continua. El código ASI 318 nos establece un esbeltez límite de 21. El eurocódigo S2 para cuantías bajas 30. Fíjense que permite esbelteces bastante mayores y para cuantías altas se acerca mucho al valor del ASI 20. Y para vigas interiores o losas unidireccionales, el ASI 318 establece un esbeltez límite de 28 y el eurocódigo para cuantías bajas de 30 y para cuantías altas de 20. No hay una buena correspondencia entre asociar que el código ASI establece las esbelteces límites en función de que la cuantía sea baja o alta, porque hay coincidencia en algunos casos con las cuantías elevadas y en otros casos, en el segundo caso, con las cuantías más reducidas. Pero en principio es más racional este enfoque.
Hay tablas, esto está adaptado del libro de MacGregor por parte de un colega, que son más completas porque en esta tabla participa la relación entre D y D más L, es decir, cuanto más importante sea la participación de D frente al paquete total, las cargas permanentes van a tener naturalmente una incidencia más fuerte. Y sobre el tema de deformaciones, eso va a repercutir en un incremento de las deformaciones por fluencia. Por eso, cuando D sobre D más L es mayor que 0,5, las esbelteces en el renglón de abajo a igualdad de condiciones de borde se reducen. Esta tabla impone condiciones más restrictivas y está asociado con una cuestión muy interesante, que son el incremento de las deformaciones por fluencia, que ya vamos a ver que son significativas. Entonces vemos nuevamente la tabla. El otro criterio factible es el más aproximado y es aplicable a cualquier tipo de elemento. Consiste en el cálculo de las flechas en el elemento en estudio y comparar luego el valor de cálculo con los valores tabulados, que en principio en el código ASCII 318 la tabla base es la que vemos. A modo de ejemplo, entre pisos que no soportan ni están unidos a elementos no estructurales que puedan sufrir daños, la flecha instantánea debida a la sobrecarga L no debe ser mayor que L sobre 360. Y después hay la misma situación, pero si soporta elementos que puedan sufrir daños, la deformación límite se reduce a L sobre 480. Aclarando que es la flecha activa o la parte de la flecha que puede afectar ese cerramiento, concepto que vamos a precisar en unos minutos más. Al respecto, el Comité ASCII 435, que trata este tema en detalle, es más restrictivo. Nos dice, la flecha activa debe ser menor que la luz sobre 600 o 7,5 milímetros. Comparándolo con el código ASCII 318, nos definía para igualdad de condición la flecha activa menor que L sobre 480. Siempre es interesante, independientemente de que utilicemos un código o reglamento para el cálculo, cotejar con otras publicaciones o códigos referentes al mismo tema para ver si podemos ampliar la visión del tema. Si la flecha activa es importante, se pueden generar problemas de fisuración en la mampostería, como visualizamos acá en el dibujo. Cuando hablamos de flecha activa, más allá de que lo vamos a aclarar más adelante, nos referimos a la deformación que sufra la viga, solo la deformación que sufra la viga cuando esté hecho el cerramiento. La que ha tenido previa no nos interesa para evaluar el posible daño al cerramiento. La flecha completa será la flecha total. La flecha que soporte la viga, que sufra la viga, luego de colocar el cerramiento, no producto del cerramiento, sino producto de todas las cargas, la denominaremos en este caso flecha. ¿Qué razones tenemos para controlar las deformaciones para el nivel de cargas de servicio? Bueno, muchas son más que obvias: daños a otros elementos no estructurales, como dijimos, cerramientos o a veces frentes de carpintería; funcionalidad, drenajes para estructuras muy sensibles como puentes grúas; estéticas, naturalmente el comitente o el dueño del local, si ve vigas con deformaciones apreciables o losas, va a tener un impacto psicológico y una sensación de inseguridad; y el confort, porque si son muy esbeltas los elementos, puede ser que los ocupantes perciban las vibraciones y eso es muy molesto y produce una pérdida económica del bien. Ya lo vamos a ver en el video de vibraciones. ¿Cómo clasificamos a las flechas? Las flechas, básicamente tenemos las instantáneas, que están asociadas con la aplicación de la carga y la deformación que se produce apenas la aplicamos.
y las diferidas, que son, manteniendo la carga aplicada en el elemento, el incremento de deformaciones que sufre a lo largo del tiempo. ¿Y qué origina esto, a diferencia de un perfil metálico? Los fenómenos que tienen que ver con la naturaleza del hormigón, la contracción de fragua y la fluencia lenta. El primero influido por condiciones medioambientales y el segundo influido también por la intensidad de las cargas. O sea, si no hay cargas de naturaleza permanente, el fenómeno de fluencia lenta no se produce. Si hablamos de flechas instantáneas, en principio, ¿de qué factores son relevantes para determinar las mismas? La edad o puesta en carga del elemento es una variable sumamente importante. El hormigón más joven tiene un modo de elasticidad menor y a igualdad de condiciones sufre mayores deformaciones. La magnitud y la distribución de la carga, la luz del elemento y las condiciones de borde naturalmente inciden. La geometría de la sección y la cuantía del acero traccionado es una variable importante porque cuando se fisura la viga y pasa del estado 1 al estado 2, lo que se computa para determinar el momento de inercia de la sección fisurada es la armadura, la sección de acero traccionado. La cuantía de la armadura comprimida porque también interviene en la evaluación del momento de inercia de la pieza y aparte tiene una incidencia sobre todo no en tanto en las flechas instantáneas, sino en las flechas diferidas, en el incremento de las deformaciones, ya lo vamos a ver, y las propiedades en general de los materiales, por supuesto en la medida que el hormigón tenga un modo de elasticidad mayor, a igualdad de condiciones va a tener menores deformaciones. Entonces, propiedades del hormigón que inciden en el comportamiento, el módulo de elasticidad tal cual lo planteamos, la resistencia a la compresión y la tensión de rotura-tracción por flexión. Esta última condición está asociada naturalmente de forma indirecta con la resistencia de compresión del hormigón y tiene que ver con para qué nivel de tensiones se generan las fisuras en la zona traccionada del hormigón. Con respecto al módulo de elasticidad, el CIRSOC 201-2005 y el código ASI 318 lo definen como el módulo secante. Si graficamos las tensiones en función de las deformaciones específicas en el hormigón y unimos una recta que pase por el origen y corte la curva para un nivel de 0,45 de la resistencia característica F'C, la pendiente de esa recta nos define el módulo secante. Esta es una forma de definir el módulo de elasticidad. Hay otras variables como el ZFIP que adopta la expresión que vemos es el módulo tangente inicial. El módulo tangente inicial es para cargas instantáneas, ¿sí? Es la tangente a la curva en el origen. Tenemos módulo secante o módulo tangente para algún otro nivel de cargas determinado en algún punto de la curva. Por supuesto que el ZFIP después a esta expresión del módulo tangente inicial lo afecta de otros coeficientes para transformarlo en un módulo menor para mayor nivel de cargas. Las deformaciones instantáneas, conocemos los que pasamos por las estabilidades, son función de las cargas, de las luces y de las condiciones de apoyo del elemento que estemos estudiando. E inversamente proporcional de la rigidez del elemento, es decir, del producto del módulo de elasticidad por el momento de inercia del elemento. Si es un perfil metálico, la situación es una, pero si es una viga de hormigón armado, la situación es claramente distinta. De los libros de resistencia de materiales recordamos la expresión, por ejemplo, para la flecha instantánea de una viga simplemente apoyada con una carga uniforme, dependía de la carga Q, la luz a la cuarta, por una constante dividido la rigidez. Si la pieza es de acero, el producto de E por I es muy fácil de evaluar y el grado de exactitud en la evaluación de las flechas esperables y las que vamos a medir realmente puede ser muy cercano. Pero en una viga semejante de hormigón armado cabe preguntarnos cuál es el divisor, el producto de E por I que tenemos que colocar para evaluar las flechas en nuestra viga. ¿Por qué hago esta pregunta? Y bueno, porque supongamos que tenemos que analizar una viga la más sencilla del mundo, simplemente apoyada con una carga uniforme,
Conocemos el ancho, la altura útil, la armadura AS de tracción, la calidad del hormigón, el nivel de cargas de servicio y nos preguntan, ingeniero, ¿qué orden de flechas voy a tener con esta viga pésima, la flecha máxima? Le pregunto porque quiero tener una idea, a ver si me parece razonable o no para el local que lo voy a utilizar. ¿Qué respuesta le vamos a dar? Bueno, tenemos que hacer el cálculo, si fuera simplemente apoyada, con la expresión anterior, pero ¿cuál es el valor del momento de inercia que adoptamos? Asumamos que el módulo de elasticidad tomamos el que vimos, una constante por la raíz de F'C. La viga, para el nivel de cargas de servicio, si es simplemente apoyada, el momento flector va a crecer de un punto cero en los apoyos hasta un punto máximo en el centro del tramo. Quiere decir que en la zona cercana a los apoyos, el momento flector para estado de cargas D más L de servicio muy probablemente va a ser menor al que genera las fisuras y el pasaje al estado 2. Entonces en esa zona, decir que vamos a adoptar como momento de inercia IG B por h cubo sobre 12, donde B es el ancho y h la altura, es razonable. Alguien podría decirme por qué no toma el momento de inercia la sección homogeneizada. También sería razonable hacerlo, pero es suficientemente aproximado a adoptar el momento de inercia de la sección bruta en función de todas las simplificaciones que vamos a hacer en el desarrollo del cálculo. Ahora, para las zonas de momentos mayores cercanas al centro, la viga va a estar fisurada sin duda para el nivel de cargas de servicio, y en las zonas donde haya fisuras va a estar en estado 2, y el momento de inercia va a ser un momento de inercia que vamos a calcular luego, que es menor que este. Entonces, la situación que tengo es esta: la viga simplemente apoyada con la carga uniforme, el momento crítico que genera la fisuración lo llamamos MCR. Toda la sección de la pieza, que está para valores de MCR o menores, está en estado 1. El hormigón por debajo del eje neutro que está traccionado, efectivamente toma tracciones y aporta la rigidez. Por encima de MCR hay fisuras, y en correspondencia con esas fisuras, lo que tenemos es que por debajo del eje neutro, lo único que consideramos que aporta a la tracción es la armadura AS. Por ende, el momento de inercia, ya lo vamos a obtener en estado 2, disminuye considerablemente. Y entre fisuras sigue aportando el hormigón tomando tracciones. Pero nos hicieron una pregunta: ¿qué momento de inercia adopto para calcular la flecha en esta viga, que es la más simple de todas? Complementando los razonamientos que estábamos haciendo, acá observamos en el primer dibujo las tensiones en el acero en correspondencia con las fisuras tienen un pico, y luego a la medida que nos alejamos de la fisura disminuyen. ¿Y por qué disminuyen? Porque las tensiones de tracción en el hormigón, que son cero en correspondencia con las fisuras, se incrementan para equilibrar. O sea, parte de la tracción que tomaba el acero es tomado por el hormigón. A su vez, en correspondencia con las fisuras, a cada lado de las mismas aparecen las tensiones de adherencia que se oponen al deslizamiento relativo. Conviven en la viga zonas en estado 1 con zonas en estado 2, o sea, zonas no fisuradas con zonas fisuradas. Bueno, acá estamos viendo una tipología que son las vigas chatas, que son naturalmente muy factibles que sufran deformaciones importantes. Cada vez es más frecuente que en los anteproyectos de arquitectura se solicite vigas de este tipo, ¿no? Porque la planta libre en el piso es mayor y por diferentes circunstancias. Acá hay que chequear con mucho cuidado el tema de las deformaciones totales y las flechas activas. Por otro lado, también tenemos requerimientos cada vez más exigentes de arquitectura. En la década del 70 las luces entre columnas usuales, o sea, las luces de vigas, estaban en el orden de los 4 metros. Hoy en día, en la actualidad, están cerca de los 6 metros promedio o más, con inclusive sectores con voladizos importantes como los que podemos ver en la foto. Entonces, para esta tipología de estructuras hay que hacer análisis de flechas diferidas o flechas totales para evaluar si hay algún tipo de problema o no.
Clasificando las flechas, tenemos flechas instantáneas, que son las que se generan por las cargas apenas se aplican, las diferidas, que son bajo cargas mantenidas constantes a lo largo del tiempo, el incremento, la flecha total, que es la suma de las dos anteriores, y la flecha activa, que es, supongamos que una viga, sobre esa viga se va a ejecutar una mampostería de cerramiento, de la flecha total de la viga, la que se haya producido antes de ejecutar la mampostería no nos interesa en cuanto al posible daño sobre la mampostería. Solo nos interesa la flecha que sufra la viga luego de haber llevado adelante la mampostería. Lo vamos a explicar con más detalle, pero eso sería la flecha activa. El momento teórico que produce la fisuración lo definimos como momento crítico, vale Fr por Ig sobre It. Fr, que es la tensión de rotura-tracción por flexión del hormigón. En el caso del ASI 318 lo define como un coeficiente por la raíz de F'C, que es la resistencia característica a compresión del hormigón. Ig es el momento de inercia bruta de la sección. BH cubo sobre 12 e It es la distancia entre el punto de tensiones nulas y el punto de máxima tensión de la fibra traccionada. Entonces, en el proceso de fisuración de una viga solicitada a flexión tendremos sectores que van a estar para el nivel de cargas de servicio no fisurados y sectores que van a estar fisurados. Realmente tenemos que analizar en forma integral el elemento para poder determinar el momento de inercia que se corresponde con esa situación tan particular, que tenga sectores con rigideces diferentes, para hacer un cálculo de las flechas instantáneas, en este caso, que sea concordante con los valores reales. En las zonas en estado 1 corresponde adoptar el momento de inercia de la sección bruta, Ig, u homogeneizada, y en la sección fisurada el momento de inercia de la sección en estado 2. Eso está claro. Surge como expresión para hacer un cálculo de momento de inercia efectiva la expresión de Branson en una sección dada, donde aparece dos términos, un término entre paréntesis elevado a la potencia tercera que multiplica a Ig y un término entre paréntesis que es la diferencia con respecto a la unidad que multiplica el momento de inercia crítico o el momento de inercia en estado 2. En el numerador aparece el M crítico, que sería el momento de fisuración, y abajo MA, que es. MA es el máximo momento bajo el nivel de cargas de servicio que actúa en esa sección que estamos estudiando. Si MA está por debajo de M crítico, el I efectivo es igual a Ig, y si MA es bastante mayor que M crítico, el momento de inercia efectivo se va reduciendo paulatinamente acercándose al momento de inercia en estado 2. Para valores de MA sobre M crítico que superen 1,50 o 2, ya el momento de inercia efectivo es muy semejante al momento de inercia en estado 2 en esa sección. Ahora, ¿qué pasa con la viga? Si la viga tiene secciones naturalmente con momentos distintos, va a tener, y eventualmente armaduras distintas, va a tener diferentes momentos de inercia efectivos obtenidos por la expresión de Branson. Entonces, se sugiere en una viga bien potrada tomar para la viga en su conjunto el 70% del momento de inercia efectivo en la sección media, más el 15% del momento efectivo en el apoyo izquierdo, más el 15% en el apoyo derecho. Y hay otras expresiones semejantes para una viga, por ejemplo, articulada empotrada, como la que vemos abajo. Cuando tengo que analizar, por ejemplo, la deformación completa de la viga que estoy marcando con la flecha, tengo que ser muy cauto porque ahí está apoyando una columna y puede descender el conjunto de la estructura generando daño. ¿Cómo calculamos el momento de inercia en estado 2, el momento de inercia y crítico? En el caso de armadura sin compresión, en el caso de que no tenga la viga armadura de compresión
importante, más allá de las perchas que tendrá sí o sí para colocar los estribos, tenemos la situación del dibujo de la izquierda, con un ancho B, una altura H, una armadura A sub S traccionada. Al lado tenemos el diagrama de deformaciones específicas. En la fibra superior, la deformación del hormigón, el eje neutro a una profundidad C, y abajo graficamos ese diagrama hasta la elongación a la altura del baricentro de la armadura S. ¿Cómo podemos determinar el momento de inercia de la sección en estado 2? En forma muy sencilla, tomando momentos de las áreas respecto del eje neutro. Tenemos por un lado, por encima del eje neutro, la sección del rectángulo B por C del hormigón comprimido, y por debajo lo único que tenemos es la sección equivalente de acero, N por AS. Entonces, B por C sobre 2 tiene que ser igual a N por AS por D menos C. Podemos, operando, despejar la profundidad del eje neutro C y luego determinar el momento de inercia I crítico aplicando Steiner. BC cubo sobre 12 sería la componente del momento de inercia propia del hormigón, más por Steiner B por C sobre 2 al cuadrado, y aplicando Steiner, porque el momento de inercia propio de N por AS es despreciable, N por AS por D menos C al cuadrado. Agrupando términos llegamos a la expresión del momento crítico, momento de inercia fisurado, ICR, es igual a BC cubo dividido 3, que es la componente del hormigón, más N por AS por D menos C al cuadrado, que es la componente de la armadura traccionada. Si tuviese eventualmente armadura comprimida y fuera esta interesante de cuantificar, vamos a ver cómo trabajar. En este caso aparece A'S, que no es despreciable. Aparece una fuercita arriba, aparte de la resultante de compresiones en el hormigón, una fuerza CS igual a la A'S por F'S, la resultante de las armaduras. Igualamos las fuerzas, T es la fuerza de tracción en el término de la izquierda, AS por Fs es igual a la suma de las fuerzas de compresión, porque es momento flector puro, no hay fuerzas axiles, que es la suma de B por C por F'C sobre 2, la zona triangular, más A'S por F'S. Reagrupando términos podemos expresar todo en función de la profundidad del eje neutro C, y operando como anteriormente podemos determinar el momento de inercia crítico, donde aparece ahora un término adicional que es N-1 por A'S por el término entre corchetes C menos D' al cuadrado. D' es la distancia de la cara superior al baricentro de la armadura comprimida. En el caso más general, esta sería la forma de determinar el momento de inercia de la sección fisurada con armadura traccionada y comprimida. El código ASI 318, como ustedes saben, periódicamente se va actualizando, usualmente cada 3 años. La última versión, código ASI 318-2019, tuvo varios cambios interesantes. Uno de ellos se refiere a este tema. Investigaciones realizadas en los últimos años han demostrado que la expresión que vimos de Branson subestiman los valores de deformaciones que ocurren en las estructuras, en especial para elementos con bajas cuantías, como en general se da en losas. Entonces desarrolló Bishop una expresión algo diferente para evaluar el momento de inercia efectivo, que utiliza en principio un momento crítico algo menor al momento crítico que vimos, 2/3 de m crítico. Ahora vamos a ver la expresión de Bishop, que para cuantías menores al valor de referencia que estamos marcando, predice muy bien los resultados de los ensayos, y una cuestión importante y a tener en cuenta, arroja valores del orden del doble de los que estima Branson. Entonces, este es el momento de inercia efectivo según Bishop, el que propone el código ASI 318-2019 para este tipo de estructuras, y abajo se ve la correlación experimental con las expresiones de Branson y Bishop para un elemento con bajas cuantías de armadura. Con respecto a las flechas a largo plazo, son realmente importantes determinarlas porque generan
un incremento sensible, como vamos a ver, varias veces mayor a la flecha instantánea. Entonces, si bien los reglamentos o códigos aplican criterios simplificados, por lo menos de partida tenemos que saber de qué variables dependen. Depende de la temperatura, de la humedad ambiental, de la edad del hormigón cuando aplicamos las cargas, del nivel de cargas y tiempo de aplicación de las mismas y de la cuantía de la armadura comprimida a'. Acá tenemos un gráfico de la sección de hormigón con la armadura S, las deformaciones, el plano de deformaciones en la sección que analizamos inicialmente bajo cargas instantáneas. E'(i) es la deformación específica de compresión en la fibra superior de hormigón y εs es la deformación específica a nivel de las armaduras del baricentro por tracción. La profundidad del eje neutro inicial es C sub i y la rotación de la sección φ sub i. Si hacemos un control de deformaciones, vamos a ver que con el correr del tiempo, manteniendo la carga constante, la deformación del hormigón se incrementó en un valor SK, teniendo un valor total SI más SK. La profundidad del eje neutro tiene que haber descendido naturalmente. Veremos ahora la justificación, porque ante esta situación la tensión en el hormigón disminuye, entonces requiere, como el valor de la tracción T es constante, requiere que descienda el eje neutro, y eso implica que hay un incremento de curvatura en la viga y un incremento de las flechas. Lo que decíamos recién es, en el dibujo superior de la derecha, tenemos un diagrama triangular para el instante inicial, F'Ci, una tensión importante en la fibra superior, y manteniendo las cargas constantes, un tiempo después, F'Ct, un valor menor. Si el valor es menor y los dos triángulos tienen que tener la misma área total, entonces tiene que descender el eje neutro. Por lo tanto, el tema de las deformaciones generadas por la fluencia vemos que es un tema bastante complejo. El enfoque de las normativas es un enfoque muy simple que trata de llegar a valores que sean razonables, concordantes con los ensayos. La contracción de Fragüe genera deformaciones en las estructuras, ya lo vimos cuando estudiamos columnas con presión simple, que son restringidas de forma parcial por las armaduras. En las columnas las armaduras se distribuyen simétricamente, entonces la restricción es simétrica. Ahora en las vigas, naturalmente vamos a colocar más armadura donde hay más tracción. Entonces en una viga, por ejemplo en el vano con momentos positivos, va a haber mucha más armadura abajo que arriba. Por lo tanto, la restricción a la deformación va a ser mayor abajo que arriba, lo que implica que haya un incremento de curvaturas por estas deformaciones diferenciales que se suman a las deformaciones generadas por la fluencia lenta. La forma que evalúa el código ASI 318-2005 este problema es muy simplificado. Dice que las deformaciones delta incrementales es igual a la deformación delta instantánea, que calculamos como vimos anteriormente, multiplicada por un coeficiente lambda. Ese coeficiente lambda tiene la expresión epsilon, que sale de este gráfico, sobre 1 más 50 veces ρ'Ρ', ¿qué es? Es la cuantía de la armadura comprimida. Naturalmente, si incrementamos la armadura comprimida, restringimos más las deformaciones por contracción de Fragüe y las deformaciones esperables a largo plazo son menores. Eso se ve en la ecuación. Y observamos también que el valor máximo a tiempo infinito, considerado tal 60 meses, es de 2, o sea que las deformaciones a largo plazo pueden ser 2 veces las iniciales y la deformación total 3 veces en total igual a las iniciales. En atención a esto, tengan en cuenta que un software que calcule deformaciones, solicitaciones y deformaciones con un método elástico lineal les va a dar como resultado las deformaciones elásticas instantáneas. Entonces vamos a ver la evolución de las flechas en una estructura típica de edificios en forma simplificada. Y vamos a definir entonces qué es la flecha activa. Cuando ustedes ven el gráfico,
quizás digan esto es simplificado. Sí, en realidad sí lo es, porque no estamos considerando, por ejemplo, las cargas derivadas del apuntalamiento, estamos considerando que las cargas que generan la mampostería, carpetas o contrapisos se producen instantáneamente. Lo vamos a analizar unos segundos. En ordenadas marcamos deformadas en abscisas tiempo. Cuando comienza el proceso para T0, desencoframos las losas y vigas y se produce una delta ID, una deformación instantánea asociada con el peso propio de la viga que hemos desencofrado. La dejamos hasta T1 sin trabajar sobre la misma y hay un incremento, delta por delta ID, por fluencia y contracción de fragua de la flecha. En T1 suponemos ejecutar la mampostería de cerramiento, idealizándola que se hace en un instante y se genera una deformación instantánea delta IM por la carga de la mampostería. Permanece en el tiempo hasta T2 y hay un incremento de la flecha generada ya por la mampostería más el peso propio de la viga. En T2 ejecutamos los contrapisos, los pisos, los cielorrasos y hay un incremento instantáneo delta de IP generado por ese factor del peso propio que faltaba. Y entre T2 y T3 hay un incremento por fluencia lenta derivado de la totalidad de las cargas. Peso propio de la viga, sobrecargas impuestas, mampostería, etc. En T3 recién aplicamos las sobrecargas de uso y vemos 0,25 de L. ¿Por qué? Porque suponemos que no es razonable para evaluar una flecha realista considerar toda la sobrecarga de uso. ¿Podríamos haber puesto 0,5? Sí. O sea, no es razonable si no es un archivo o un depósito. Entonces, en este caso, como suponemos trabajar con oficinas o con un edificio de departamentos, aplicamos el 25%, delta D 0,25, y luego el incremento de flechas generado por la totalidad de las cargas mencionadas hasta un tiempo determinado, suponemos 5 años. El valor total es delta T, la flecha total. Ahora, si nos preguntan cuál es la flecha activa que puede dañar los cerramientos, es lo que ustedes visualicen. La parte hasta T1 no se computa porque ya se había producido antes de hacer el cerramiento. A eso nos referimos con flecha activa. Entonces, estos son los conceptos. Si bien el gráfico parece un poco complejo, en realidad están bastante simplificados, si no podría ser más complejo aún, pero es más bien conceptual. ¿Cuál es el procedimiento entonces para el cálculo de las flechas? Dada una viga sobre la que actúa una carga permanente D y de larga duración, naturalmente, y una sobrecarga L que podemos suponer que es de corta duración, la flecha a largo plazo calcular como. Primero calculamos la flecha instantánea, delta ID, como hemos visto, adoptando los momentos de inercia efectivo que correspondan, ponderándolo si es una viga empotrada. Calculamos el incremento de flechas delta ID por contracción y fluencia, lambda por delta ID. La flecha instantánea debida a la sobrecarga, estrictamente hablando, es delta D más L menos delta ID, o sea hay que hacer la diferencia. Y de esa manera obtenemos todas las variables que se van a sumar completa. Con respecto a las losas, el código ASI 318 incorpora un concepto interesante que es la idea de que las vigas no tienen una rigidez infinita, que son flexibles como apoyos. Ya lo hemos visto en algunos videos, la incidencia que eso tiene, en los videos de, si ustedes lo quieren consultar, de clases virtuales de proyecto, creo que era el nombre, que fueron varios. Entonces esto nos permite una transición entre pisos que carecen de vigas y losas con vigas con diferentes tipos de rigidez, a través de un parámetro que definen como alfa m, que ahora vamos a ver cómo lo definen, que es un valor en cada una de las direcciones principales. Si queremos evaluar la flecha en la losa, va a ser la suma de la flecha propia de la losa, delta MI, delta MX, más la flecha de la viga, delta CI, delta CX, sobre las cuales la losa apoya. ¿Sí? Para vigas de rigidez intermedia, estos valores delta CI y delta CX no van a ser despreciables. El reglamento nos plantea alturas mínimas para losas armadas en dos direcciones en función de la variable alfa m. Para alfa m menor que 0,2 se considera que las
Las vigas de apoyo son muy poco rígidas y el espesor de las losas debe ser el de entrepiso sin vigas. Para valores de alfa m entre 0,2 y 2 son vigas de rigidez intermedia, tenemos la expresión que visualizamos en el medio, Ln es la longitud mayor libre de la losa, o bien 12 centímetros que es la variable mínima. Para alfa m mayor que 2 serían vigas rígidas de apoyo, se permite 9 centímetros de espesor mínimo o el valor que se corresponda de cálculo de esa expresión. Alfa es el cociente de la relación de rigidez a flexión de la viga sobre la franja de losa comprendida. Entonces, repasando, alfa m menor que 0,2 son vigas muy flexibles, entre 0,2 y 2 vigas de rigidez media, y para valores de alfa m mayor que 2, vigas de rigidez importante. Hay una aclaración en el código: los espesores mínimos de las losas pueden reducirse si se demuestra por cálculo que esas flechas no superan los valores límites establecidos en la tabla que ya vimos. Para el cálculo de flechas en losas hay mayor cantidad de variables que en vigas aún. Por ejemplo, un parámetro adicional es la restricción a la rotación de las vigas de borde por torsión, la influencia en la distribución de cargas y el historial de las cargas, la relación de lado de las losas, la rigidez de las vigas de apoyo, el grado de fisuración, contracción, fluencia y temperatura. O sea, es bastante complejo determinarlas con precisión. Siempre hay que tener en cuenta las precauciones constructivas, porque de nada sirve un cálculo muy detallado con el software más preciso si en obra después las cosas no se ejecutan correctamente. Entonces, si cargamos al hormigón a muy temprana edad, con cargas importantes, es posible que las flechas que resulten sean mayores a las que habíamos previsto. Y las condiciones de humedad y temperatura inciden también sobre los valores que podemos esperar para las deformaciones de fluencia y contracción de fragua. Bueno, esto ha sido un pantallazo. Eventualmente podemos desarrollar algún ejemplo de aplicación si es necesario para clarificarlo. Existen métodos aproximados que plantean las normas europeas para el cálculo de flechas. Lo planteamos en el libro que hemos hecho con el ingeniero Donini, uno de los métodos con un ejemplo de aplicación. Son métodos sencillos con un buen grado de aproximación. Bueno, gracias por todo. Espero que nos acompañen con el próximo video.